Resumen en vivo. Conversaciones más allá de la contingencia. En esta ocasión entrevistamos al historiador Fernando Pairicán con el tema Conflicto Estado chileno-Pueblo mapuche. Miércoles 26 de agosto estamos en una nueva edición de Resumen en Vivo, un programa que hemos creado desde resumen.cl, el medio de la octava región, para conversar acerca de diferentes temáticas y que le dimos comienzo justo en el contexto de pandemia. En esta ocasión vamos a conversar una temática que ha sido, valga la redundancia, tema en la agenda pública y política desde hace bastante tiempo, como diferentes temáticas que ya hemos abordado. Estamos hablando del conflicto Estado chileno y pueblo mapuche. Para eso nos está acompañando hoy día el historiador Fernando Pairicán. Un gusto, Fernando, gracias por aceptar participar de esta instancia. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Le recordamos a la gente que nos está viendo tanto en la transmisión por Facebook, Instagram y ahora se sumó Twitter, si es que me confirman bien por interno, sí, por Twitter, que puede dejar sus comentarios por las cajas que tiene cada una de las aplicaciones. Sus comentarios, reflexiones que vamos a estar comentando acá con Fernando sobre la situación que se vive en este llamado conflicto Estado chileno y pueblo mapuche. Para comenzar, Fernando, como pregunta inicial, ¿qué elementos o variables permiten interiorizarnos en la comprensión del conflicto Estado chileno y pueblo mapuche? Entendemos que es una pregunta bastante amplia, pero quizá hay algunos elementos desde donde se puede partir de mejor forma. Bueno, la historia, ¿no? la, que es la disciplina que nos reúne para dialogar hoy y las variables que explican un poco este proceso de desencuentro, ¿no? Y también de obstinaciones que también se han dado en torno a las verdades absolutas en torno a los procesos históricos. Esto para todos, incluyendo los mapuches también, que en momentos también se han cerrado a una visión específica de la historia que también les beneficia, o nos beneficia también como pueblo si lo miramos de una perspectiva política. Y creo que eso ha sido un debate, ¿o no? Hoy día la situación histórica y los debates históricos. Y creo que eso ha girado eh, a raíz de los últimos sucesos también en un separatismo histórico de los actores, ¿no? Todos están fundamentando en la historia sus puntos de vista para poder evitar un pacto o llegar a un acuerdo entre los actores que están involucrados en esta historia. Estamos conversando con Fernando Pairicán, historiador, respecto al conflicto Estado chileno y pueblo mapuche. Fernando, una consulta que ha sido discutida por los medios también, y también desde la disciplina de la historia, ¿por qué se le da el carácter de político, o debiera darse ese carácter de político al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche? Bueno, para mí todo es político, ¿no? Todas las relaciones, incluso las relaciones humanas también son políticas, incluso familiares. Eh, Más allá de esa apreciación personal es que es político porque sus raíces están enraizadas con una historia de ocupación, una historia en torno a la reducción, que son todas decisiones políticas del Estado chileno por dar una solución a la cuestión de los pueblos indígenas. Porque en los últimos 30 años, los acuerdos de Nueva Imperial, algunos fueron cumplidos y la gran mayoría incumplidos. Hay una situación internacional en torno a los derechos de autodeterminación de los pueblos originarios que fundamentan y justifican su acción al colectivo, porque el tema de la pobreza no ha sido resuelta en Chile, pero tampoco ha sido resuelta en los pueblos originarios que tienden a ser los que más están en los niveles de pobreza. Entonces, para mí todo eso argumenta que esto es un conflicto político con raíces históricas, con perspectivas culturales del siglo XX en torno al racismo y también situaciones del tiempo presente en las conflictividades que se han ido desarrollando a partir de la década de los 90 por la falta de diálogo, ¿no?
y el cumplimiento de la palabra en torno al diálogo. En esa misma línea, Fernando, ¿qué aspectos existen entre lo que podríamos llamar el neoliberalismo, más allá de lo económico, sino que como proyecto, como aspectos de relación que vayan chocando entre el neoliberalismo y la lucha reivindicativa del pueblo mapuche? Como quizá ahí aplicar el concepto de autonomía o reivindicación, ¿dónde van chocando estos dos procesos? Creo que Fernando tiene un problema de conexión, sin embargo vamos a seguir transmitiendo esperando que pueda volver. Le recordamos a la gente que está en la transmisión de Facebook y también de Instagram, que puede dejar sus consultas mientras esperamos volver con la conexión. Mientras tanto vamos a dejar la cortina de música para que esperemos no nos dejen y esperemos a Fernando para continuar con esta conversación. Ahora volvió Fernando. Voy a reformular la pregunta para que la pueda responder porque no sé si la pudiste escuchar completa. No. ¿Qué aspectos, o sea, en qué elementos choca el sistema neoliberal con la lucha reivindicativa del pueblo mapuche? Hablando de este como concepto de lo político, como que el problema es político. Evidentemente el neoliberalismo juega un rol fundamental en la dictadura y en la postdictadura, en la historia reciente en general. Como, ¿en qué aspectos van chocando? Es un modelo que necesita de nuevos recursos naturales para poder expandirse y desarrollarse. Y a diferencia del capitalismo previo, del capitalismo mejor industrial, que se desarrolló más cercano a las ciudades o con yacimientos que perduraban, no sé, estoy pensando en el carbón específico que responde más al capitalismo del siglo XIX, que también está en el Golfo de Arauco, que no es menor. El capitalismo que crece, que se expande en la década de los 80 bajo la idea va a tener su elemento en la forestal, en el caso de la zona de Arauco, la salmonera en el caso de los Lafkenche, y son dos elementos o recursos que ocupa este modelo para poder desarrollarse y expandirse también, y que beneficia a algunas familias, ¿no? Es la forestal la que genera las primeras consecuencias medioambientales y la primera crítica del movimiento mapuche. Es bien interesante eso porque los Peña y Lamien recuerdan la llegada de la empresa forestal a su territorio, la cordillera Nahuelbuta, cómo el bosque nativo empezó a ser removido para las plantaciones. Muchas de esas tierras o territorios además fueron recuperados durante la reforma agraria, luego fueron perdidos con la contrarreforma. Algunas fueron puestas al mercado y se vendieron a muy bajo precio en la bolsa, y la terminaron comprando los grupos empresariales como Angelini o Mate. Entonces, como que la situación del territorio y la tierra, ¿no?, que eso lo estudié yo más en Malón, y Martín Correa también lo ha estudiado bastante por lo demás, genera un debate en torno a cómo fue la propiedad de la tierra, cómo se fue constituyendo este desarrollo empresarial. Y ahí empiezan las primeras críticas de los mapuches. Entonces, eso en los 90 está un poco más articulado, y tiene su punto de ebullición, tal vez con la quema del camión en 1997 en la forestal Arauco, que marca un punto de inflexión en la historia mapuche, y que es un hecho un poco... Los peñas ocupaban harto un concepto que cuando yo los entrevisté, que decían al calor de la lucha misma, que daba cuenta de que fue algo no planificado, ¿no?, sino que sucedió, ¿no? Y ese acto va a marcar un cambio histórico en las relaciones
entre el Estado y el pueblo mapuche y una nueva forma de accionar de parte del movimiento mapuche. No vieron quemas hasta más o menos hasta el año 99, incluso 2000 diría yo. Por eso que yo creo que sí fue un hecho inesperado, más que algo planificado, racionado de que iba a ser de ese modo, ¿no? Sucedió. Y, y luego se fue transformando como en una práctica política que continúa hasta hoy, que un poco lo que la prensa más impulsa, ¿no? Cuando sucede. Perfecto, Fernando. Estamos conversando con Fernando Pairicán, recordamos por nuestras redes, historiador sobre el conflicto Estado chileno y pueblo mapuche. Puedes dejar sus comentarios y reflexiones en las cajas correspondientes de las redes sociales, de las 3 redes sociales que estamos transmitiendo hoy. Ahí hay quizá desarrollar un poco más el concepto de autonomía, Fernando, o de esta reivindicación. Creo que nuevamente se cayó Fernando por su conexión. Sin embargo, recordamos a la gente que puede seguir dejando sus consultas. Por lo menos la vamos a considerar cuando Fernando pueda volver a conectarse. Nuevamente vamos a dejar la cortina esperando que pueda volver. Y esto es resumen en vivo. Estas son cosas que pasan en los programas que están en vivo, así que espero que puedan esperar, valga la redundancia, y seguir conversando con Fernando. Volví. Ahora sí, con Fernando. Ahora sí confiamos que no va a caer la conexión. Uh-huh. Fernando, te consultaba sobre quizás profundizar un poco más en el concepto o las reivindicaciones que se plantean en la postdictadura, como a partir de este choque con el neoliberalismo también, entendiendo que es un problema que data de mucho antes, pero como el concepto de autonomía o la reivindicación territorial que aborda el pueblo mapuche, como cuál es su caracterización, sus formas, cómo ha ido avanzando esa forma. Desde 1910 se funda la primera organización mapuche. Luego va a existir en la década del 30 otra más, a lo menos hasta la década del 63 organizaciones mapuches en la zona de Araucanía. Los 80 comienza a refundarse el movimiento a raíz del golpe de Estado y la contrarreforma agraria en la organización ADMAPU, sobre todo, que es la que va a tener mayor influencia en la zona de Arauco, también Araucanía, pero Arauco sí tiene su desarrollo político, ¿no? Y comienzan a encabezarse a partir de la recuperación de tierra y las discusiones de autonomía, que es algo que en 1981 ya está entrando en la discusión. En el 84 se escribe un documento, por lo menos ADMAPU plantea eso en un discurso público. Ya en el 86, junto con el año decisivo, ¿no?, que es como una decisión de parte de la izquierda de derribar a la dictadura, los mapuches también se hacen parte con las primeras recuperaciones de tierra. Y luego parte del movimiento o de esta organización se suscribe al debate en torno al plebiscito y a crear una normativa de protección para los pueblos originarios que termina desembocando en la ley indígena del año 93. Eso se debatió mucho en el 89 con Patricio Aylwin o con la concertación del Acuerdo No Imperial. Y esa discusión termina luego finalmente ya en la ley indígena, que no necesariamente es la que se discutió en el 89, hubo bastantes cambios en ella, ¿no? Y la ley indígena, que algunos la han categorizado como de indigenista, va a marcar un punto de ruptura también al interior del mismo movimiento, porque otros que no comparten la solución de esa ley o cómo terminó resultando, no comparten, por lo tanto, la institucionalidad, ¿no?, porque no estaría dando cabida a los debates, sobre todo el de pueblo y nación, y fundan una nueva organización que es el Auquinhual Mapu Nulam, más conocida como el Consejo de Todas las Tierras. Y el Auquinhual Mapu Nulam para mí son los sembradores de la ideología mapuche, ¿no? Si el ADMAPU son los teorizadores, los forjadores del pensamiento, los que siembran esto
¿no? En el Wallmapu va a ser el Auquín Wallmapunullan, con toda una forma de actuar en la política que está desde el discurso, desde la puesta en escena y desde la acción, que es la recuperación de tierra. Los que van a fundar posteriormente la Coordinadora Arauco Mayeco, algunos, no todos sus integrantes, tienen una influencia del Auquín Wallmapunullan. Pero en paralelo al Auquín Wallmapunullan también está desarrollándose un movimiento en la zona de Arauco en torno al hogar mapuche Pegundungun, que significa los nuevos brotes de conocimiento, los nuevos brotes, y ellos luego van a fundar la Coordinadora Territorial Arauco, que en el año 97 se divide en dos organizaciones, una es la Coordinadora Arauco Mayeco y la otra es la Identidad Territorial Lafkencho, ¿no? Por lo tanto se va fundando un poco lo que conocemos como el movimiento mapuche. Gracias por esa contextualización y profundización histórica, Fernando, súper importante de tener en cuenta al momento de referirnos a este fenómeno, a este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Ahí quizás sería importante pasar a una siguiente pregunta. Considerando los actos de violencia contra el pueblo mapuche, específicamente lo que pasó con las tomas de las municipalidades algunas semanas atrás, espero que la gente lo recuerde, confío que la gente lo pueda recordar. ¿Qué aspectos son urgentes de tratar ante ese escenario como sociedad? Porque ahí se cruzan hartas cosas, no solamente económicas duras, por así decirlo, sino que también culturales. ¿Cómo qué elementos o aspectos son urgentes de trabajar con la sociedad en general para afrontar esas situaciones, que son finalmente igual desarrolladas por lo menos como resumen lo tratamos como turbas racistas? El racismo es algo que es lo que se construye en América Latina, ¿no? No intentaría tampoco entrar a bajarle un poco el perfil o sea, hay que bajarle, pero me refiero a que hay que profundizar sobre esto, ¿no? Entonces, yo creo que primero nuestro continente se construye en torno al racismo, el indio, el blanco, ¿no? Lo que han hecho, lo que han sostenido algunos autores y autoras sobre el tema de raza, es que también está muy asociado a los cambios de modo de producción, ¿no? En la medida que hay una refundación del capitalismo, también hay un cambio también en torno a la refundación de lo cultural, lo identitario y lo político. Por ende, raza o el racismo estaría muy entrelazado también con el modo de producción capitalista. Se necesita de alguna manera la racialización de algunos sujetos para que sean parte de este modo de producción. Por lo menos algunos estudiosos en Estados Unidos también lo dan cuenta de eso, ¿no? El capitalismo, o los productores o los trabajadores del capitalismo tienden a ser afro en este caso. En el caso mapuche yo creo que no es tan distinto, o los pueblos originarios, ¿no? A medida que hay cambios de producción económica, los indígenas también comienzan a se modifican los aspectos culturales, y por lo tanto comienzan nuevos conceptos para referirse al mundo mapuche. En ese ámbito yo creo que la refundación económica del país en el 80 con el neoliberalismo también va a generar un nuevo marco de discusión público, teórico, político. Y uno de aquellos es el traslado, la transición del mapuche, del indio el flojo al conflictivo y luego ya al terrorista, que es un concepto que está muy asociado por los sectores agrícolas, que lo venían planteando ya en el 99, en el 2000 yo lo encuentro en prensa, que iba del terrorismo rural, pero el atentado a las Torres Gemelas genera todo un discurso del terrorismo a nivel global, y en ese caso la prensa más conservadora y los actores políticos, sobre todo los agricultores, van a plantear a los mapuches como terroristas. Para cerrar, yo creo que eso se refiere a dos temas entonces. Uno, primero el contexto que te estoy dando, ¿no? En torno a cómo se van modificando los conceptos, lo sucedido en el 2001 a nivel internacional, que pone como cualquier conflicto social a la era del terrorismo, y en eso los mapuches también caen dentro de ese discurso, uno lo nota en eso. Pero yo sumaría otro elemento que en Chile, ¿no? La conflictividad a lo largo de su historia se ha visto siempre como un problema, o como un enemigo, como un adversario. Entonces, fue en el siglo XX el comunismo, ya incluso a finales del siglo XIX uno empieza a darse cuenta con debate, ¿no? En torno a la influencia externa, franceses, ingleses, luego el comunismo, luego los anarquistas. En el siglo XX
a principios de los 90 era la influencia zapatista, luego la influencia vasca, el IRA, es decir, siempre Chile recurre un poco, creo yo, o la élite tal vez, o la prensa, no sé, recurre de repente a factores internacionales para explicar para justificar la no solución de los problemas internos. Entonces yo lo que digo es que esto es más endógeno, más interno, más propio de acá, y que el discurso en torno al terrorismo está más vinculado a temas externos que tal vez ha hecho interno. Esto no quita, ojo, que lo que yo estoy pensando, ¿no? Y que te lo comparto, es que lo que sucedió el otro día con el camionero y su hija, yo creo que sí nos pone hoy día un debate que nos lleva a algunos, yo creo que al pueblo mapuche también, y a algunos escritoras, tener que dar puntos de vista sobre aquello, ¿no? Eso no quita que Sí, pueda no, no suceder. son excluyentes, no son procesos excluyentes, lo que tú me planteas. No, creo yo. Perfecto. Fernando, mira, acá nos dejan una consulta. Samuel Morales nos pregunta, o sea, te pregunta, a mí no me pregunta, a su parecer, ¿cuáles serían los pilares claves para avanzar hacia una mejor relación Estado chileno con Nación Mapuche? ¿Y de qué manera deberían desarrollarse esto? ¿Quizá algunas ideas clave que puedas desarrollar? Hay alguna... La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato da algunos elementos. Uno de esos elementos es la ratificación del convenio 169 de la OIT, el reconocimiento histórico, el reconocimiento constitucional. Es un poco lo que pone esta comisión. Yo creo que ahí hay unos elementos para ponerse un poco al día, ¿no? No hay reconocimiento constitucional, el convenio 169 de la OIT a veces no es vinculante, y eso yo creo que es un tema que ha generado crítica de parte de los movimientos indígenas, y creo que es importante hacer caso o hacer uso también del debate en torno a la declaración de la ONU del 2007 en torno a los pueblos originarios. Creo que son instrumentos internacionales, instrumentos que hay un consenso internacional, que yo creo que es interesante observar, y luego de eso mirar alguna otra experiencia. Se ocupa la experiencia maorí, está la experiencia de algunos países latinoamericanos, y creo que esa experiencia, más las comisiones propias que tiene que crear el país para lograr avanzar en esto, nos puede dar a llegar a discernir para ver cuál es una mejor forma para encauzar y poder desarrollar los derechos colectivos de los pueblos originarios con la situación de Chile. Creo que hay que construirlo. Creo que es interesante que pero hay un consenso, ojo, ahí, ¿no? Esto uno lo puede ver en la discusión en la CEP. Yo lo he estado viendo con un poco hace poquito escribió Isabela Ninato una columna en el Mercurio, en el cual da cuenta en torno al 169 y la declaración de los pueblos originarios, y que esto no significa un retraso para el país, ni significa la división en dos, en 20, en 40, en 50, ¿no? Significa que incluso los países que lo han logrado incorporar y al pueblo originario como sujeto de derechos, muestran que incluso hay un crecimiento económico. Si tanto le importa a los neoliberales el crecimiento económico, bueno, países que lo han hecho no han descendido, no han bajado, no se han convertido en estados fallidos, incluyendo Bolivia. Más allá de sus problemas internos, Bolivia era un país que estaba creciendo al 3% antes del golpe de Estado y la crisis política que termina con Evo Morales para el gobierno. Fernando, y en esa línea, ocupando la pregunta que hizo Samuel, hoy día, por ejemplo, se continuó la discusión. No te estoy escuchando. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Me Sí, ahora sí. Vale, tenía el micrófono, parece que muy bajo. Ocupando la pregunta de Samuel como una oportunidad, también hoy día se continuó la discusión en la Comisión de Constitución sobre los escaños reservados del posible futuro órgano constituyente. Y ya estamos a 60 días, y creo que desde hoy día son 60, o ayer eran 60, del plebiscito. A tu parecer, ¿cuál es la importancia de estos escaños reservados para los pueblos originarios? Y quizás si es que puedes profundizar en algo, alguna punta, alguna reflexión que tengas sobre el proceso constituyente. Mira, he estado escuchando un poco el debate, conversado con algunos Peña y Lamien que están debatiendo esto. Creo que el que más está en la avanzada, creo que es Salvador Millaleo, que me parece que es la persona más capacitada para poder conversar sobre esto. Pero el consenso que estoy escuchando en
en esto con los hermanos y hermanas que he conversado, es que debe haber escaños reservados por pueblo originario y por cantidad demográfica, ¿no? Y eso también, en el caso mapuche, también se ha planteado que debe ser por zonas territoriales, ¿no? Entonces, no pasa por escaños reservados solamente por la misma cantidad para pueblos originarios, ¿no? Los mapuches sostienen que, bueno, somos más, merecemos más, un poco también ese es el debate, y que dentro de esa situación de escaños reservados también debe estar, en el caso del pueblo originario, representados los pueblos por sus identidades territoriales, incluyendo también a Santiago, ¿no? Donde vive un porcentaje importante de miembros del pueblo mapuche y también de otros. Yo creo que ese es un debate interesante, ¿no? Para poder avanzar en torno a esto de los caños reservados. Ujú. Y en esa misma línea, como ocupando el proceso constituyente como referencia, ¿debiera Chile, a tu parecer, avanzar hacia la declaración de un Estado plurinacional, quizá? Considerando también los estudios que han desarrollado en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, si mal no lo escribí. Y si es así, ¿como qué elementos programáticos debiera considerarse en esa discusión? Quizá alguna experiencia latinoamericana, como porque una cosa es claro, es como decir apruebo una nueva constitución, pero lo otro es darle contenido a esa aprobación. Bueno, los conservadores del país podrían decir que los estados plurinacionales han fracasado en América Latina. Ya, la mejor experiencia, que era la de Bolivia, no existe, o está en suspenso tal vez. Ecuador también. Eh, Creo que también algunos plantean que las autonomías también han fallado en algunas naciones latinoamericanas. Ante todo ese discurso, yo creo que el de Bolivia no me parece que haya fracasado por su incapacidad de gobernar. Fracasó dentro de algunas crisis y también de algunos hechos por el mismo gobierno de Evo Morales, que apuraron una contraofensiva contra él, pero un gobierno que estaba creciendo un 4 o 5%, ¿no? Entonces en lo económico no era un estado fallido ni un proceso fallido. Tal vez para Chile es más viable una concepción de la autonomía, ¿no? Eh, y países que tienen experiencias de autonomía interesantes son la de Nueva Zelanda, que se ocupa bastante. Tal vez puede ser más cercana a aquella, no porque Chile tenga una capacidad de modernización como Nueva Zelanda, sino porque tal vez están más vinculados en torno a la geografía, a una historia que se parecen un poco, ¿no? Hay algunas distinciones, pero se parecen. Chile tal vez menos andino que los países como Bolivia, Ecuador, donde la plurinacionalidad se desarrolló y que tiene un sindicalismo también importante como experiencia política. El caso de Chile no es tan así. No hay una clase obrera estilo boliviana o ecuatoriana, y por ende pueden ser distintas. A eso quiero un poco hacer alusión. Tal vez para Chile, parte de un debate, es viable un proceso de autonomía, como lo pensaron los fundadores del IWEN, que miraron con mayor atención la experiencia de Cataluña, la experiencia vasca. Creo que también hay que mirar como Chile es un país más oceánico, ¿no? Que más andino, como estos otros países que hago ejemplo, mirar tal vez la experiencia de centralización o que tiene Gran Bretaña. Es decir, creo que hay que generar una especie de comisión a nivel de Estado en que se visiten estas experiencias internacionales, pero una comisión seria, una comisión que sea a largo plazo, ¿no? Que no que dure 1 año, 2 años, esto no se va a solucionar en eso, sino que sea una política de Estado en que tú los próximos 10 años decidas resolver esto, y la cual genere una comisión política de alto nivel que viaje a conocer experiencias que sean aplicables a Chile, ¿no? Para cerrar, yo he podido escuchar a embajadores de Nueva Zelanda, he escuchado a ex embajadoras también de ese país, y ellas mismas, me acuerdo mucho una conferencia que dieron en el CEP que fui a escuchar, no me acuerdo ahora el nombre de ella, ¿no? En este momento, pero ella me acuerdo mucho estas palabras que decía que lo que primero que hicieron
como en relación con los pueblos maorí, fue pedir disculpas. Y luego de pedir disculpas, perdón, hicieron una especie de comisión de verdad histórica en la cual se hizo una reparación, tanto en lo económico, en la devolución de aspectos de su tierra, qué sé yo, Ujú. y luego de esa reparación y devolución, que significa un pago, ¿no? Sí. Para el gobierno maorí, Ujú. poder ir a avanzar en torno a un desarrollo político, ¿no? En sus derechos colectivos. Entonces, si se ocupa el ejemplo de Maori, que tanto yo escucho, sobre todo de los partidos vinculados a la derecha, no pasa solamente, con lo que cierro, por decir Marichihueu en la selección chilena para cuando juegue la selección, ¿no? Que un poco escuché a Lavín alguna vez diciendo eso, en torno a la selección de rugby de Nueva Zelanda, ¿no? Mm. No pasa por hacer el jaca, sino pasa tal vez todavía más, en forma más profunda, hace una transformación en torno a esta reparación histórica para poder tomar el caso maorí como un ejemplo. Fernando, en una de tus intervenciones mencionaste, grosso modo, lo del convenio 169. Me gustaría saber, si es que tú conoces, cuál ha sido el rol histórico, por así decirlo, de ese convenio desde que se firmó hasta la actualidad, como cuál ha sido su importancia o reconocimiento, o más que reconocimiento, su aplicación por parte del Estado en este conflicto. El convenio este es un debate muy, muy interesante en la década de los 80. Previo al convenio hay una declaración previa del año 73, si no me equivoco, eh, en que se van impulsando los debates en torno a pueblos originarios, o pueblos indígenas, o pueblos indios, como se le llamaba en los 70, y pueblos tribales, ¿no? América Latina tiene estas dos realidades, pueblos indígenas y pueblos tribales, por el tema de la esclavitud y la colonización durante el siglo XVII, XVIII, XIX. Por lo tanto, es un convenio, ¿no? Ujú. De pueblos indígenas y tribales, ¿no? Y lo tribal es en relación a los pueblos afrodescendientes. Eh, el convenio 169 de la OIT resume muy bien la discusión internacional de los pueblos originarios entre el año 73, o el año, sí, 73, hasta el 80. Mucha fuerza tienen ahí los movimientos indígenas aymara y quechua, los pueblos andinos, quienes participan en ese tiempo. Por ejemplo, Evo Morales ya participaba como en ese tiempo líder sindical de estas discusiones y luego va a ser presidente. Entonces, es una discusión que también tiene consecuencias políticas en América Latina. Pero en el 2007, en torno al debate de la declaración de la ONU, comienzan a entrar otros tipos de debate, ¿no? Los pueblos mariterritoriales, como por ejemplo se denominan los pueblos isleños, ¿no? Dicen, bueno, nuestro territorio no pasa por la tierra. No, no es lo mismo que la situación andina, que es lo que sucede con los hermanos quechua, aymara, donde es la tierra lo que ellos los mueve. Para ellos, para estos pueblos indígenas es el mar. Y por lo tanto, la declaración de la ONU empieza a entrar en torno a estos debates que los otros pueblos originarios están sosteniendo. Y en el 2007 se logra llegar a un consenso en torno a esta declaración, que yo la encuentro muy interesante en su postulado, ¿no? En su forma. Puede ser una vía para encauzar un poco estas diferencias y convertirse luego en instrumento. El debate internacional, que los pueblos originarios lo van a convertir en un convenio. Para eso están luchando, ¿no? Y en ese ámbito cambia la jurisdicción internacional entre la relación del Estado y esto. Hoy día es una declaración, es un acto de buena fe, en que los Estados deberían tomarla para poder desarrollar sus políticas públicas. Bolivia lo hizo de ese modo, ¿no? Pero hoy día en los movimientos indígenas internacional están luchando por convertirla en convenio, y eso cambia entonces el debate, ¿no? Ya Chile no solo está desfasado del convenio 169, también quedaría desfasado de la declaración de la ONU del 2007, que pone, entre otros debates, el derecho a ejercer la autodeterminación de todos los pueblos originarios. Entonces, esa es la invitación, un poco también del debate internacional. ¿Quién mejor maneja, o una de las personas que mejor maneja también esta discusión, creo yo, que es Nancy Yáñez, de la Universidad de Chile?
Perfecto, estamos conversando con Fernando Pairicán, historiador, sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Estamos llegando ya al final de esta conversación con algunos problemas de conexión que hemos tenido, pero hemos podido salir adelante. Fernando, una última consulta respecto, por ejemplo, a todo este contexto comunicacional que se está dando desde las multigremiales de los camioneros. ¿Cuál ha sido como el rol histórico quizás de estas multigremiales? Muchos han hablado, por ejemplo, del paro del 72, pero quizás en la postdictadura igual se ha podido encontrar alguna postura, algún elemento, específicamente con el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. ¿Qué nos puedes aportar tú desde la perspectiva histórica? Son un gremio y los gremios tienden a paralizar en cualquier gobierno. Tampoco lo tomaría eh, tan ideológico en el sentido de que hicieron un paro Allende y ahora hacen ¿no? Uno ve la historia del gremio de los camioneros y tienden a hacer movilización en todos los gobiernos. Me acuerdo mucho la movilización de los 90 contra el gobierno de Elwin, el gobierno de Frey. Ellos tienden a movilizarse en momentos en que cosas gremiales les afectan, que son subida de precio en torno a peajes, la privatización de las carreteras, ¿no? ¿Qué tienen tal vez que hay un punto, ¿no? En ellos, creo yo, es lo que yo he reflexionado. Como son un gremio, tienden a hacer una crítica, ¿no? A cualquier política que les pueda afectar a ellos en torno a lo económico primero y también en lo político. En el caso del pueblo mapuche, los camioneros vienen tomándolo desde el año 2002, diría yo, que los camioneros entran más en escena, luego por las quemas de camiones, y empiezan a tomar la causa mapuche también como un discurso también para poder conseguir soluciones gremiales a ellos, ¿no? Que no se les cobre peaje, que eso es lo que están diciendo de repente, que no paguen los peajes porque en ese momento les queman los camiones. Protección de parte de carabineros, que eso lo tienen, ellos pueden pasar a las comisarías y pueden pernoctar ahí con carabineros. Y un tercer aspecto, creo yo, que se relaciona a esta idea de la inseguridad, ¿no? No tengo la estadística, pero estoy suscrito al Mercurio y me he ido haciendo un índice sobre los camiones quemados durante este año. No estoy tan seguro si son tantos como ellos están planteando, ¿no? Pero sí creo que hay una decisión de parte del movimiento mapuche en efecto de ver a los camioneros como parte de la propiedad privada y generar hechos de violencia en torno a ellos, como un tema de sabotaje. Ahora, si me da un poco para poder explicar esto, ¿Sí? Cuando se desarrolló la primera quema de camión en el año 97, del camión forestal de celulosas Arauco, se entendía como parte de un proceso político más integral, ¿no? Hay una recuperación de tierra histórica en ese momento, territorios que habían sido usurpados por las forestales durante la década del 80 en la idea de la contrarreforma agraria. Los mapuches habían comenzado un proceso de recuperación de tierra, se habían enfrentado a la policía que había ido a desalojarlos, y en ese momento, y eso yo lo cuento en el capítulo de Malón de Lumaco, en ese momento los camioneros comienzan a pasar también de forma violenta en torno a la protesta mapuche. En un momento uno de los mapuches dice, bueno, quememos el camión, va y lo queman. Y ese hecho, que es un poco al calor de la lucha misma, como decían ellos mismos, va a marcar un punto de inflexión en la historia mapuche y comienza como una herramienta de protesta. Pero en el año 98, 99 no hay quema de camiones, en el 2000 tampoco, y ya a fines de ese año comienza una nueva quema de camión y ya de maquinarias forestales dentro de este proceso político que se va como desarrollando políticamente en torno a un concepto teórico en que ya se plantea como la lucha mapuche como anticapitalista. En el 2000, 2001 creo yo que comienza ese debate ya más claro, y por tanto estos camiones o estas máquinas comienzan a ser observadas como parte del sabotaje al capitalismo. Y en eso ha empezado a crecer esta discusión o este marco teórico hasta hoy, en que los camiones
son también como casi símbolos de un capitalismo asociado, ¿no?, al mundo empresarial. Ujú. Pero lo que quiero decir también, no sé si que me estoy extendiendo, pero Dale, que en ese nomás, tiempo tranqui. se hacía la distinción con el camión forestal a los gremios de camioneros, que hoy día es lo que yo siento que no sé, como que eh, se ha desplanificado tal vez esta concepción que se tuvo en su forma original, y hoy día cualquier camión pasa a ser símbolo del capitalismo, ¿no? Mm. Y creo que ahí es donde está eh, esta pérdida de horizonte político, tal vez del movimiento, o de algún actor del movimiento mapuche, en que el cual tú no puedes asociar, creo yo, el camión o camionero de cualquier persona a un gremio, ¿no? Ya mucho más claro. Creo que hay que recordar, y, no tengo una reflexión más acabada, entonces me estoy un poco mejor apurando en esto, pero eh, que muchos de los Peñi de nuestros padres, abuelos, fueron camioneros. Es un gremio en que tuvo bastante mapuche, y tal vez hoy día existen todavía muchos mapuche que es camionero, chofer de camión. Entonces, no hay que olvidar eso, ¿no? No hay que olvidar también que no pasa, creo yo, todo por quemar camiones, ¿no? Había en su tiempo, cuando se hizo estas primeros, había una reflexión en torno a una lógica del capitalismo, la crítica al capitalismo, empresas forestales, maquinaria forestal, pero no se desarrollaba sobre camionero, cualquier camionero, ¿no? Ujú. Creo que ahí hoy día está poniendo una atención en torno al debate, pero también, con lo que cierro, y que es lo que yo estaba pensando en estos últimos días, que tal vez estamos hoy día ante el surgimiento de un nuevo tipo de movimiento mapuche, ¿ya? Que tal vez está siendo distinto al que al del 97, al 98, al 99. Y hoy día este nuevo tipo de movimiento mapuche tal vez tiene otro tipo de reflexiones que nos hacen cuestionar o poner al debate lo que estamos conversando hoy. Ujú. Perfecto, ahí Fernando dio muchos elementos que darían para hablar otros 40 minutos sobre el tema. La idea es que la gente que nos esté viendo pueda seguir profundizando su pensamiento, las discusiones en sus casas también, ahora que por lo menos en el Gran Concepción hay hartas comunas en cuarentena. Y en perspectiva también del proceso constituyente, esta paralización que comenzaría el día de mañana. Hay diferentes elementos, en verdad, que se están desarrollando hoy en día. Hoy día también se cumplen 115 días de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Algunos ya comenzaron la huelga líquida, entonces son diferentes las variables que hay que considerar en este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Fernando, si quieres cerrar con alguna invitación, reflexión o algo para la gente que nos está viendo. Eh, Poco pensar que el proceso constituyente que se viene es un buen momento para poder avanzar en una nueva constitución y en un nuevo pacto para el futuro, ¿no? Ocupo el concepto que don Adolfo Millagur, alcalde de Tirúa, nos dijo alguna vez, hace unos meses atrás, y a raíz de él publicamos, o fue uno de los que influyó en no sé si sea la teoría, ¿no? Pero teóricamente para que trabajáramos en este libro que la semana pasada presentamos, que se llama Walmapu, Ensayos sobre Plurinacionalidad, y la invitación a correr ese cerco lo posible, como dice don Adolfo, alcalde de Tirúa, y que el momento constituyente que se avecina, que se aproxima, que a lo mejor a algunos actores no les parece, u otros sí, independiente de nuestras diferencias que tengamos con justa razón o desconfianza en torno, es un momento que nos permite correr ese cerco, ¿no? Y creo que hay que trabajar por reconstruir y refundar este país en otro tipo de país con mayores derechos colectivos, con respeto a las diversidades de género, con respeto a las naciones originarias, a los pueblos afrodescendientes, a los migrantes. Creo que si podemos resolver
esos conflictos y hacer detener y hacer retroceder el racismo, que fue lo que sucedió el otro día en la zona de Araucanía con estos gritos xenófobos del que el que nos salta es mapuche. Creo que podemos delegar siempre un mejor país a nuestra población. Yo miro dos, un poco cerraría Ujú. con dos almas de este país, ¿no? Una, el mundo mistraliano, ¿no? De ese mestizaje, y el otro también, el chihuahilifiniano, ¿no? El de Chihuahilaf también en torno a la ternura del mestizaje, ¿no? Y el mestizaje no verlo como un camino al blanqueamiento, Mm. sino el mestizaje verlo como un camino al respeto a la diversidad, ¿no? Y esa diversidad tiene que ser como actores como en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, no me avergüenzo de mi morenidad, ¿no? Y tampoco esa morenidad estancada, ¿no? Una morenidad champurreada para entrar al debate político, ¿no? Y para champurrear a los blancos y también champurrear a los que no aceptan al otro por ser distinto, ¿no? Ahí donde yo creo que debemos mover ese cerco, como dice Adolfo Millabur, mover ese cerco en torno al proceso político que se nos avecina. Es un buen momento y creo que Chile pocas veces, que no sea con militares por lo demás, se abre a conversar sobre una nueva constitución y un nuevo pacto. Y creo que lo que logró el movimiento social, todos y todas, ¿no? Previo a la pandemia, creo que es un hecho un poco inédito en la historia de Chile y creo que no debemos desaprovecharlo y la lucha se va a dar ahí también, ¿no? Y de los resultados de eso va a depender de las fuerzas creativas que tengamos todas y todos para poder hacer avanzar ese cerco en lo posible o avanzar, hacer correr ese cerco más que por lo posible y poder construir otro tipo de país que le veremos el nombre, ¿no? Si se va a hacer Estado plurinacional, se va a hacer Chile con perspectiva autonómica, lo podemos debatir, pero hay que mover ese cerco. Yo lo invito a todas y todos a mover ese cerco político para poder incorporar a las naciones originarias y afrodescendientes como sujetos de derechos. En esta 12ª entrega de Resumen en Vivo estuvimos conversando con Fernando Pairicán, historiador, sobre el conflicto Estado chileno y pueblo mapuche. Fernando, muchas gracias por tu tiempo y disposición de entregarnos esta mirada y estos elementos para el debate. Y A también, ti, Jaime, vale, y también muchas gracias por la agradecer invitación. gracias a ti de verdad. Y también agradecer a la gente que nos está acompañando, recordar que esta transmisión va a quedar inmediatamente en nuestro Facebook y nuestro Instagram, como también la vamos a subir dentro de las próximas horas a YouTube y próximamente en algunos días va a estar en formato podcast en Spotify. Así que nos despedimos. Muchas gracias de nuevo, Fernando, por tu tiempo. A ti, nos Vale, vemos. Peucayal. vale.